Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial bastante fácil. Vamos a realizar esta flor, se llama flor japonesa. Con esta flor podemos hacer posavasos, caminos de mesa, decoración, todo lo que ustedes desean. Esta flor la realicé con sobrantes de lana y voy a utilizar aguja de 5, puesto que la lana que voy a utilizar es un poquito gruesa. Y pienso que esto sería todo. Por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet para los que desean verlo. Entonces vamos a hacer anillo mágico. Y vamos a iniciar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora, dentro del anillo mágico vamos a realizar 11 puntos altos más el que hicimos aquí al comienzo de las 3 cadenas. En total serían 12 puntos altos. Entonces vamos 2, 3, 4, 5. Entonces cuando complete los 12 regresamos. Bueno, ya tengo mis 12 puntos altos. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo. Vamos a cerrarlo muy fuerte para que quede bien cerradito. Y aquí vamos a cerrar nuestro anillo 1, 2, 3 aquí en la primera cadena. Vamos a ingresar con un punto deslizado. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Ajustamos muy bien y ajustamos aquí también muy bien. Así es como nos queda. Ahora vamos a realizar esta parte. Voy a utilizar el color café para la segunda parte y es muy sencilla. Vamos a ingresar en cualquier espacio, puede ser aquí, los espacios que se forman en las cadenas. Entonces vamos a iniciar aquí, vamos a ingresar a este espacio. Voy a hacer mi nudito para asegurar bien mi trabajo. A medida que vayamos tejiendo, vamos escondiendo todas las lanitas. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar con 3 cadenas que representan un punto alto. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Tengo 1, 2, 3 y vamos a hacer una cadena de separación. Ahora tomo lazada y voy a ingresar aquí al próximo espacio. Entonces aquí al próximo espacio. Y voy escondiendo la lanita. Entonces vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer cadena de separación, lazada y aquí en el próximo espacio ingreso y voy a realizar un punto alto. Nuevamente cadena de separación, lazada, ingreso aquí al próximo espacio. Punto alto, cadena de separación y nuevamente lazada, ingreso aquí al próximo espacio, a este espacio y hacemos punto alto. Y así me voy alrededor de todo mi círculo hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta. Aquí ya hice la cadena de separación y simplemente es contar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí en la tercera voy a ingresar y voy a hacer un punto deslizado. Entonces ya terminamos esta vuelta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a dirigir aquí en este espacio que se formó, me voy a dirigir con un punto deslizado y vamos a continuar con esta parte de la flor.
Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto, y dentro del mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más, o sea, en total vamos a realizar 3 puntos altos en cada espacio. Entonces aquí ya hice 3 puntos altos, me dirijo aquí al próximo espacio, lazada, y vamos a realizar 3 puntos altos. Vamos 2, vamos 3. Me dirijo aquí al próximo espacio, lazada, y realizamos 3 puntos altos. Esta vuelta es demasiado fácil, entonces solamente hay que realizar 3 puntos altos en cada espacio. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Entonces nos vamos realizando 3 puntos altos en cada espacio y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final y simplemente es contar 1, 2, 3 aquí en la tercera cadena. Vamos a realizar un punto deslizado y vamos a hacer una cadenita de seguridad. Vamos a cortar nuestro hilo y aseguramos bien nuestro trabajo y así es como nos queda. Entonces ya hicimos esta parte, ahora vamos a hacer las hojitas. Para las hojitas yo voy a realizar la de color verde. Bueno, entonces aquí vamos a entrar a cualquier espacio. Entonces yo me voy a dirigir aquí y vamos a asegurar nuestro hilo. Bueno. Entonces vamos a ingresar aquí al espacio donde hicimos el nudito y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Ahora nuevamente lazada y dentro del mismo espacio vamos a realizar un punto alto. Ahora nuevamente lazada y nos vamos a dirigir aquí al próximo espacio. Vamos escondiendo este hilito. Y hacemos un punto alto. Nuevamente lazada y en el mismo espacio realizamos un punto alto. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a dejar este espacio y nos vamos a dirigir al próximo. Entonces, lazada, dejo este espacio en blanco y sigo en el siguiente. Y realizamos un punto alto. Nuevamente lazada, ingresamos aquí al mismo espacio y realizamos un punto alto. Ahora, lazada, ingresamos al próximo espacio y realizamos un punto alto. Nuevamente lazada, ingresamos al mismo espacio y hacemos un punto alto. Entonces, así es como nos quedan 2 puntos altos dentro del mismo espacio, 2 puntos altos dentro del mismo espacio, al lado, 4 cadenas, en este espacio 2 puntos altos, en este espacio 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Me dirijo aquí, dejo este espacio y vamos al siguiente y realizamos un punto alto. Nuevamente lazada, ingresamos al mismo espacio y hacemos un punto alto. Entonces son 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Ahora vamos aquí al espacio siguiente, lazada, realizamos un punto alto y dentro del mismo espacio otro punto alto. Realizamos 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazada, aquí dejamos este espacio en blanco y vamos a seguir aquí en el siguiente y realizamos 2 puntos altos.
en el mismo espacio. Ahora lazada, ingreso aquí al próximo espacio y realizamos 2 puntos altos. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro círculo hasta llegar aquí. Bueno, así es como me queda el tejido. Ahora ya vamos aquí al final. Me falta hacer las 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí en la primera cadena que realicé 1, 2, 3, voy a ingresar con un punto deslizado. Bueno, y así es como nos queda. Ahora vamos a realizar esta parte de la flor. Bueno, y ahora vamos a iniciar las hojitas. Aquí vamos a irnos con punto deslizado hasta llegar aquí donde hicimos las 4 cadenas. Voy a cortar este hilito para que no nos moleste. Entonces aquí me voy a dirigir en cada espacio con un punto deslizado. Ingreso a este espacio con un punto deslizado. Aquí ingreso con un punto deslizado y aquí punto deslizado. Entonces ya llegué aquí donde hicimos las 4 cadenas. Voy a subir con 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Dentro del mismo espacio vamos a hacer 7 puntos altos y más las 3 cadenas que realizamos, en total serían 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 8 puntos altos en el mismo espacio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde están los dos grupitos, donde hicimos 2 puntos altos, nos vamos a dirigir a la mitad y vamos a hacer un punto deslizado, punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a ingresar aquí al próximo espacio. Hacemos lazada, ingresamos aquí donde hicimos las cadenas y vamos a hacer un punto alto. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora me dirijo aquí a la mitad donde hicimos los 2 puntos altos, aquí a la mitad con un punto deslizado. Nuevamente lazada y vamos a ingresar aquí al próximo espacio. Punto alto. Vamos 1. Vamos 2. Vamos 3. Vamos 4. Vamos 5. 6. 7 y 8. Nuevamente nos dirigimos aquí a la mitad, donde hicimos 2 puntos altos, aquí en la mitad voy a ingresar y realizo un punto deslizado. Y aquí hago lazada y nuevamente hago los 8 puntos altos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así nos vamos alrededor de toda nuestra flor hasta llegar aquí.
Bueno, entonces ya terminé de darle la vuelta a mi flor. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el cierre? Aquí nos dirigimos como siempre en la mitad, hacemos un punto deslizado y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar aquí donde están los 8 puntos altos. Aquí en la primera cadena vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Ajustamos muy bien y así es como nos queda nuestra flor. Entonces ya ustedes pueden hacer las flores que deseen para el proyecto que más les guste. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.